estrellas el cielo, puedo verlas caer una y otra vez. Soy un ciego que piensa que puede ver. Contra ti me rebelo sin fe y te culpo y maldigo sin miedo a perder. Ok, tú dices ok, yeah. ¿Quieres parar este juego del karma? ¿Quieres jugar karma game? ¿Cómo escapar de esta lluvia de fuego? Sácame del sueño donde no soy dueño de este karma game. Más allá de mis pasos presiento que está la salida de incendios. Calma las marcas del fuego del karma. Las emociones son el motor que nos impulsa a la acción. La palabra emoción proviene del término latino emovere. Pero, ¿a dónde nos llevan? ¿Sabemos gestionarlas? ¿O las reprimimos, las escondemos e ignoramos? ¿Nos desbordan y sobrepasan? Y cuando no sabemos qué hacer con ellas, ¿qué pasa? ¿Dónde van? ¿Qué consecuencias tiene en nuestras vidas, en nuestras relaciones, en nuestro cuerpo? ¿Somos conscientes de todo esto que se mueve en nuestro interior y que nos mueve en la vida? Esta noche, en Era Acuario, vamos a hablar de hemoconciencia. ¿Nos acompañas? Tú dices ok, yeah. ¿Quieres parar este juego del karma? ¿Quieres jugar karma game? Yeah. ¿Cómo escapar de esta lluvia de fuego? Sácame del sueño donde no soy dueño de este karma game. Más allá de mis pasos presiento que está la salida de incendios. Calma las marcas del juego del karma. Alíate al karma game. Hola, buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Era Acuario. Notaréis que la voz que está presentando es diferente a la habitual. Soy María José. Justo hoy, bueno, como es un artista, está exponiendo en una exposición de pintura y bueno, pues como somos versátiles aquí, hoy nos ha tocado presentar. Bienvenidos a todos. Os agradecemos que nos acompañéis esta tarde. No nos va a defraudar el tema de hoy. Recordaos que tenéis a vuestra disposición nuestra página de Facebook, Era Acuario, y el Twitter de Era Acuario, así como el correo electrónico era.acuario2015@gmail.com. Aquí podéis pues dirigiros a nosotros, podéis colgar en la página de Facebook pues todo lo que consideréis que es interesante e enriquecedor. Vídeos, reflexiones, libros, lo que queráis, porque sabéis que esta es vuestra casa. Y bueno, vamos a empezar presentando a los componentes del equipo que están hoy por aquí. ¿Algunos? Algunos. Vamos a empezar por el control. Buenas noches, Juan. Hola, buenas noches, María José. ¿Qué tal? Pues muy bien. ¿Cómo ha ido la semana? La semana bien, con un poquito de calor, ¿no? Bueno, es que está el tiempo ahí que muy no sabemos. No Febrerillo, el loco. Sí, sí. Una voz nueva, no es nueva en el programa. No soy nueva en el programa. Pero... Igual de bonita que la de Custo también. Muchas gracias. Es que como hoy es el Día de la Amistad y el Amor, está exaltado. Sí, claro. Buenas tardes, Rita. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal tu semana? Muy bien, muy primaveral, ¿no? Sí. Qué calorcito. Bueno, aceptamos lo que venga, ¿no? Exactamente, todo es lo que hay. Todo tiene su lado bueno. Sí, sí. Bueno, y hoy contamos con la presencia de Miguel Ángel Pérez Ibarra. Él es fundador, director y profesor en España y México del Instituto Hemoconciencia y es creador de la técnica de liberación emocional más innovadora y con mayor potencial, que es la técnica hemoconciencia. Hola, buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias.
Bueno, y vamos a empezar la entrevista pues como la hacemos siempre que viene un invitado por primera vez, y es haciéndole la pregunta de rigor de ¿cómo empezaste en este mundo? ¿Qué ocurrió para que empezara a interesarte por este tipo de temas? Pues mira, la verdad es que cuando en el pueblo de mi madre, cuando yo era pequeño, yo soy quinto varón. Y entonces en el pueblo de mi madre decían que el quinto varón tenía toque. Esa es la primera referencia que tengo yo con estas cosas, ¿no? Que tenía toque. Eso es lo que decían en Berja en Almería. Y recuerdo que cuando era pequeño mi madre me decía que le pusiera las manos cuando le dolía algo, y pues yo no tenía idea de lo que hacía, pero mi madre lo decía, pues ya sabéis pues yo lo hacía, que la mamá directamente. diga. Y entonces pues las poníamos ahí, y la verdad es que ella decía que se le aliviaba. Y el caso es que eso, pues yo no sé por qué exactamente. Yo, sabes que lo que te crees al final acaba funcionando, ¿no? La mente es muy poderosa. Sí. Perdón. Y sí recuerdo que a lo mejor con 11, con 12, con 13 años estás con los amigos y decía, oye, pues ponle la mano en el hombro a mi novia, que le duele y no sé qué, y parecía que se le quitaba. Eso es los recuerdos así que yo tengo vagos de todo eso. Luego ya lo dejé, nos regaló nuestro padre, a mis hermanos y a mí, un primer ordenador, uno de los primeros ordenadores que salían. Ella ya tenía ordenadores de antes, y con 12 o 13 años pues yo ya me puse con el tema de los ordenadores, me piqué con eso, me puse a programar. De hecho pues luego estuve estudiando informática, ¿no? Y ya se me olvidó todo esto. Esto se me olvidó por completo, o sea, fue una cosa como que de la noche al día, vamos. Y cuando luego ya me casé, tuve mi trabajo, empecé a trabajar en una entidad financiera y pues, empecé a trabajar muy joven, o sea, me ficharon muy joven porque, pues destacaba por mis labores organizativas y porque organizaba muy bien y generaba, sabía manejar lo que entonces era el Excel, el Word y todas estas cosas que son muy famosas ahora, pero entonces no sabía manejarlo mucha gente. Estoy hablando hace 26 años ya. Y me casé y tuve una muy buena casa, lo que socialmente se llama éxito, ¿no? Sí, bueno, material, ¿no? Material. El paquete que te venden, ¿no? El paquete que te venden y que, bueno, y que mis padres veían como, mis padres particularmente y los de muchos veían como maravilloso. El caso es que está en que, bueno, tuve un accidente de moto. He tenido 4 en general, pero ese fue como el más intenso, y aunque no fue gran cosa, tuve una esguince cervical y dorsal que me generó muchos dolores, muchas molestias, fuera de lo normal. Y lo normal lo que yo entendí con el tiempo, claro. Y esto me cambió mucho la perspectiva, y estuve unos años, está un poco como en tierra de nadie, hasta que me di cuenta de que eso no es la vida que quería, ¿no? Y entonces me puse, como no soy demasiado loco ni demasiado arriesgado, me puse a estudiar estas cosas. Empecé con el tema de relacionarme con el cuerpo a través del masaje, a través de la osteopatía. Me puse a estudiar osteopatía, me iba muy bien, hacía 2 cursos por año, o sea que como me daba tiempo a trabajar y a estudiar y a hacer las cosas. Sabes que cuando te gusta algo como que va súper rápido, ¿no? Sí. Y empezamos a coger cursos. Me dieron una indemnización por el accidente porque la culpa fue del otro, del coche que se metió en dirección prohibida y tal. Y me dieron bastante dinero, y la verdad es que me lo gasté en la mejor formación que me pude pagar. O sea, fue toda la formación, una inversión maravillosa. Pues sí, la mejor formación y aparte me gasté más dinero aparte de mi dinero, que yo ganaba bastante bien. Y hasta 8 años después estuve trabajando, estuve estudiando, hasta que llegó un momento, monté una clínica antes de fisioterapia y osteopatía, porque mi idea era ayudar a la gente a que no pasara lo que yo pasé, porque me ayudó un osteópata a trabajar con el tema de los dolores que tenía y tal, y en 3 semanas estaba trabajando, lo cual después de ir a muchos rehabilitadores que pagaba el seguro y a muchos fisios pues no terminaba de ir bien. No es que los fisios no hayan, los fisios estudian osteopatía, es otra cosa, estamos hablando de hace bastantes años, ¿no? Y todo esto produjo este cambio en mí, en el darme cuenta, dije, bueno, hasta aquí hemos llegado, a este punto, ¿no? Entonces, pues ahí dejé la entidad financiera, a los 2 años me separé, a 2 años murió mi suegra, la que era mi suegra en ese momento, fue 2 o 3 años ahí convulso y cambió todo. Y empecé a trabajar, abrí una consulta y empecé a trabajar con inteligencia emocional y con todas estas cosas que había estado estudiando y en 2006 desarrollé lo que es hemoconciencia. Eso, ¿y qué es la hemoconciencia? Pues mira, de todos los cursos que hice muchísimos cursos, y dentro de la osteopatía hay una variante que está la sede del Instituto Player aquí en Granada, además, que hacían terapia craneosacral, que es muy conocida y tal, parte de la osteopatía craneal, y hice cursos de osteopatía craneal y luego terapia craneosacral también con el Instituto Player. Y luego estamos en la liberación somatoemocional, no sé si la conocéis, la liberación somatoemocional, que es una continuación.
Pero yo entonces era un nervio, ¿sabes? Ahora también soy de un nervio, pero antes era pues mucho más, ¿no? Más joven, con más energía, por lo que pasaba, ¿no? Y entonces yo me daba cuenta que me costaba mucho trabajo mantenerme durante una hora o durante 3/4 de hora, durante media hora, manteniendo las manos en un punto determinado, trabajando para poder trabajar con la emoción a nivel no consciente. Por esa época, Ángel Escudero, no sé si lo conocéis, que es un médico que hace noesiterapia en Valencia, se hizo bastante famoso, hizo incluso, si lo buscáis en internet, podéis encontrar información ya interesante. Este señor tiene ya 70 y tantos años, pues estaba haciendo cursos de noesiterapia. Noesis viene del griego, significa pensamiento, entonces noesiterapia es terapia por pensamiento. Y él hacía hipnosis, una especie de hipnosis, más que de hipnosis, parecido a la sofrología. Sí. Aunque él dice que no es terapia, ¿no? Parecido a la sofrología, en la cual pues te programas mentalmente para hacerte una anestesia psicológica, además psicoanalgesia volitiva. Entonces la gente, este hombre estuvo operando durante un montón de años a un montón de gente sin anestesia química. Y entonces te operaban y tiene vídeo, lo podéis buscar en internet, es un tema muy interesante. Y a mí me llamó mucho la atención esto, pues voy a formarme con él. Y me fui a Rocafort, allí en Valencia creo que está, el pueblo, y estuve en la jornada con él y estuvieron haciendo, y al final era como muy simple, muy sencillo, ¿no? Tú decías como preparabas la mente y tal, y a partir de ahí pues venía a Palmería y venía pensando en el coche, digo, oye, pues esto podemos aplicarlo a las emociones, ¿no? O sea, coger lo que ya tenía a la base, liberación somato-emocional, para lo que hablábamos antes de empezar el programa, que era simplificar, ¿no? Para simplificar. Porque si a mí me pasa esto, y además muchos compañeros de estudio repetíamos esto, es decir, es que los profesores cuando lo hacen en clase, lo hacen de maravilla, tienen una facilidad pasmosa para hacerla, me refiero a la liberación somato-emocional, pero cuando tú tienes que hacerlo, no es tan sencillo. Y no todo el mundo entra con la misma facilidad. Exactamente. Entonces, se me ocurrió que debería haber una manera más fácil de hacerlo. Y con mi mente estructurada informática, pues empecé a darme cuenta de la gente, las respuestas que me iban dando y como las trabas que se iban produciendo en consulta, ¿no? Y a base de trabajar, empecé a desarrollar un protocolo de preguntas y respuestas para trabajar lo que es una especie de liberación somato-emocional, pero más directa, ¿vale? Más sencilla, más clara, más fácil de llegar a la gente. Y pasé de que alguien entraba a trabajar de tema físico, porque entonces trabajaba tema físico, a trabajar emociones, pasé de un éxito de llegar a trabajar con emociones de un 20-25% al 50%. Dupliqué rápidamente el llegar con hemoconciencia. Y luego conforme, ahora mismo estoy llegando entre el 90 y el 95% de la gente, ¿sabes? Pero en ese momento, te digo, en 2006 pasé del 20-25 con suerte, a un 50% de gente que ya le llegaba la técnica. Entonces, yo se lo empecé a comentar a mi amigo. De hecho, lo comenté en el Instituto Player, pero decían que eso no era liberación somato-emocional, porque yo quería colaborar con ellos. Claro. Uno de mis sueños era ser profesor del Instituto Player, además. Y bueno, me dijeron que eso no era. Entonces, pues, por un lado me decepcioné, pero un profesor de instituto, Diego Mayo, que es el director del Instituto del Instituto Player en Italia, me dijo, mira, esto no es hemoconciencia, pero oye, que si a ti te va bien y puede funcionar, pues puedes utilizarlo como complemento o como base, ¿no? Y dije, bueno, pues dejamos eso. Y el domingo siguiente, un día me levanté por la mañana y me vino a la cabeza hemoconciencia, no me preguntáis por qué. No lo sé de dónde vino, pero alguien me dijo, hemoconciencia, lo busqué en internet, no estaba, busqué el dominio y ya está hoy. Qué bien. Ya sabemos que de ahí procede, ¿no? Procede de algún sitio que no sé exactamente de dónde. Lo único que encontré en internet fue ecoconciencia, que era conciencia ecológica. Entonces esto era conciencia emocional. Luego ya con el tiempo me di cuenta que la inteligencia emocional le llaman conciencia emocional al proceso base de la inteligencia emocional, que es saber qué estoy sintiendo en cada momento. Bueno, claro, reconocerlo, ¿no? Exacto. Reconocer la emoción que estás sintiendo en ese momento. Exacto. Y ya de ahí, bueno, ¿cómo cambia tu vida cuando ya reconoces todo esto? Haces tu camino, ¿no? Porque has hecho un camino. Pues sí, total. Y has ido juntando un montón de piezas, digamos un puzzle, y hace un cambio tu vida. Pues sí, pues 2 o 3 años después, yo empecé flipando con esto, yo flipaba. Que tiene que haber un cambio claro, bastante... Se lo comentaba a mis compañeros y decían, pero pues vamos a ver esto, y lo veían, pero vamos, el cambio fue realmente que yo empecé a enseñar hemoconciencia antes en México que aquí, curiosamente, ¿no? Porque vine a dar un curso, vino un amigo que vino a dar un curso de par biomagnético, ya sabéis, de esto de Goin, de par biomagnético, y este hombre era súper bueno, me lo recomendaron mucho, y digo, bueno, mira, pues es una cosa que puede ser compatible con el tema de las emociones, trabajar y complementar el trabajo para trabajar virus, bacterias, parásitos y hongos, que es lo que trabaja esto, y bastante conocido allá. Y dije, bueno, pues vamos, voy a hacerlo. Yo ya digo que me he formado en un montonazo de cosas. Y entonces lo hice con él, nos caímos muy bien, y en México, como te comentaba antes,
pues se da mucho todo esto. Sí, tiene más aceptación. Tiene más todo. aceptación. Y entonces él me dijo que, oye, ¿por qué no te vienes a México? Que esto gusta mucho, que yo estoy montando una pequeña escuela allí. Y empezó a dar discursos, que tengo una amiga en Guadalajara, otra gente en León, Guanajuato, que son estados, distintos estados y tal. Y dijo, oye, pues hable. Ya está, te liaste la manta a la cabeza y cruzaste el Yo charco. me acabo de separar en ese momento, con lo cual me venía bien porque así despejaba un poco la mente. Sí, Ya claro. me he ido hace 2 años de la entidad, con lo cual tenía libertad de moverme. Que todo se encajó, vamos. Es que al final, Sí, bueno, todo sí, Te vino cuando todo tiene que rodado, ser, ¿no? Cuando tiene que ser. Y nada, y nos fuimos para allá, empezamos a dar cursos, la gente súper contenta, y empezamos a nivel 2, luego estuve pues 4 años yendo. Pues cambia tu 4 o 5 vida años, radical, ¿no? Totalmente, sí. Pero Me iba de- 2 meses, luego volvía, me llevaba 4 meses, 5 meses aquí, luego me iba otros 2 meses, 2 meses y medio. Empezamos a dar distintos talleres, y muy bien, la verdad es que muy a gusto. Luego ya me vine para acá, ya me eché pareja otra vez, y ya no me deja irme tanto. Bueno, y bajo tu punto de vista, ¿qué son los conflictos emocionales? Porque ya nos vamos a meter más en el ajo. Sí, bueno, mira, fíjate, nosotros tenemos una formación que se llama Despertando al Maestro Interior, Ajá. que mezcla parte de la filosofía del trabajo con hemoconciencia e inteligencia emocional, ¿vale? Porque yo trabajo básicamente con inteligencia emocional en la base, ¿no? Entonces, nosotros decimos que los problemas tienen características. Es decir, los problemas son externos a nosotros, los podemos solucionar nosotros y los podemos solucionar ahora. Sí. Si una cosa no lo puedes solucionar ahora, no depende de ti, incluso aunque dependa de ti solo un porcentaje, solo tendrás una parte del problema, Sí. o no lo puedes solucionar externamente, entonces no es un problema. ¿Vale? Y decimos que los conflictos son algo interno, que no se pueden resolver, solo se pueden disolver, trabajar, aceptar, comprender o perdonar, y que esto, por supuesto, solo lo podemos hacer nosotros. Entonces, ¿qué es un conflicto emocional? Pues algo interno que yo solo tengo que entender. ¿Por qué lo tengo que entender? Porque en su momento no lo entendí. Si yo, por ejemplo, a mí un día, una cosa que pongo en ejemplo en mi curso porque a mí me pasó, Sí, ¿no? sí. Mi padre era una persona no excesivamente cariñosa. Bueno, sigue vivo, pero era una persona que no es muy cariñosa. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando eres pequeño, pues tú estás deseando que tu padre te abrace, ¿verdad? Llega a tu casa y tú vas corriendo a papá, pues como todos los días llega papá, dame un abrazo, ¿no? Además, él viajaba mucho, con lo cual no lo veía demasiado. Entonces me hacía mucha ilusión verlo, lógicamente. Y entonces un día, pues vino con un problema del trabajo, que esto no me lo contó con el tiempo, y yo fui a darle un abrazo y me dijo, no, déjame que hoy no estoy para gaita, ¿no? Sí. Y a mí, con 7, 8 años que yo tenía, pues a mi padre no le dio demasiada importancia. Para mí eso me sentó fatal. Y entonces esto, lo que me generó a mí es como una especie de sensación de rechazo por parte de mi padre, que yo en el futuro, cuando me trabajé con el futuro, cuando vi esto, me di cuenta que estaba asociado con muchas situaciones de rechazo que sentía hacia mí mismo. Esto es un conflicto emocional. Son cosas que no hemos entendido en el pasado y que se acaban proyectando hacia situaciones presentes. Y entonces se quedan como en algún lado bloqueadas. Se quedan somatizadas. o- Cuando hablamos de medicina de enfermedades psicosomáticas o de sintomatología psicosomática, somático significa relativo al cuerpo. Psico viene de mente. Algo psicosomático, algo que se produce en el cuerpo como consecuencia de un problema psicológico, ¿no? Algo mental, una forma de pensar. Pero si lo psicosomático incluye, lo somático en este caso incluye también todo el tema emocional. Claro. Si tú estás triste, un día te levantas triste y no sabes por qué, en realidad hay un porqué. Te has Claro. conectado con algo del pasado de forma no consciente. Entonces, tomar conciencia de esto es qué estoy sintiendo, y las técnicas de liberación emocional, como puede ser hemoconciencia o cualquier otra, sirven para que tú puedas liberar, darte cuenta de dónde viene esto, entenderlo, aceptarlo, perdonarlo y liberarlo. Y cuando lo liberas, ya no solo no te afecta emocionalmente, sino que lo vas a dejar de asociar con todas esas situaciones presentes, que lo estás asociando de forma no consciente, Sí, y que esto es una Pero que forma se repite, ¿no? que se repite. Y que en cierto modo uno tiende a repetir, como todo- para reforzar, o no. No para reforzar, tiende a repetir para aprender. Sí, Si tú ya, lo aprendes, lo repites. exactamente, Lo repetimos porque no lo pero, aprendemos. pero si no lo aprendes, como que se refuerza este conflicto y dices, Sí, siempre se me pasa retroalimenta. lo mismo. Eso, se No retroalimenta. necesariamente se refuerza, ojo. Yo esto lo Se estudié en su retroalimenta, momento. vale, que a lo mejor no siempre lo he explicado bien. A veces sí, ¿eh? A veces sí. Pero normalmente más que reforzarse, se retroalimenta y se generan nuevos conflictos. O sea, si tú no resuelves un conflicto, vas generando el conflicto secundario. En Y liberación todo eso se va somatizando en el cuerpo Exacto. en alguna zona en concreto. Normalmente, casi siempre, se puede somatizar en cualquier parte, Ajá. pero normalmente en la zona visceral. Es decir, desde el aparato fonador, el deglución, el sistema respiratorio, sistema circulatorio, sistema digestivo, sistema excretor y sistema reproductor. Normalmente donde más está en la zona visceral.
Los más importantes están en la zona visceral, vamos. Porque son los puramente emocionales. Si tú te has dado un golpe y en ese momento estás muy enfadado y estás en una pelea y te has dado un golpe, te puedes somatizar en un hombro, te puedes somatizar en una rodilla. Pero eso es menos habitual, ¿no? Los somáticos emocionales, que son esto que me pasó a mí o cualquier otro caso por el estilo, que nos ha pasado a todos en realidad. Todos nos han regañado, a todos nos han dicho cosas. Y muchas veces. Y muchas veces, pues esto se somatiza normalmente en la zona visceral. Qué interesante, qué interesante. La técnica, cuando llega alguien a la consulta, ¿cómo inicia? Pues básicamente lo que hacemos es, la persona se sienta, hacemos una anamnesis, un cuestionario inicial, le preguntamos qué le pasa, qué es lo que quiere trabajar. Al principio, como decía, tuve incluso un centro de fisioterapia y osteopatía durante 13 años, ahora ya lo quité de medio y me dediqué solo a esto. Pero cuando llega la gente, normalmente llegaban para problemas físicos. Es decir, nosotros estamos especializados en temas de accidentes de tráfico, porque acordaros que lo mío fue un accidente de tráfico. Y yo quería ayudar a la gente, ¿no? Claro, entonces nosotros nos especializamos en el tema de accidentes de tráfico. O sea, mi intención era que la gente no pasara por el calvario que yo viví, o por lo menos como yo me lo tomé. Yo me lo tomé como un calvario, porque yo nunca he estado de baja y esto lo sufrí bastante. Eso de estar parado, pues acordado que soy muy nervioso, ¿no? Muy activo. Era muy activo entonces. Y entonces... este centro, cuando nosotros estamos trabajando ahí psicólogos, estamos trabajando fisioterapeutas, osteópatas, traumatólogos, y traumatólogo decía cuando lo que se llaman las secuelas están estabilizadas, es decir, que ya no vas a mejorar más, ¿no? Sí, el punto hasta donde has podido llegar. Hasta que con la fisioterapia y la rehabilitación se puede mejorar. Entonces lo que hacíamos es que luego algunos de esos clientes que venían, o esos pacientes, decían, bueno, pues mándamelos los que quieran trabajar para seguir intentando avanzar. Entonces, esto trabaja muy bien con temas crónicos. Temas agudos es mejor la rehabilitación, pero con temas crónicos, dolores crónicos, normalmente la cronificación viene como consecuencia de un somático, que está asociándose con esta molestia física. Sí, que está a lo largo de muchísimo tiempo y no se ha resuelto. Exacto. Entonces tú tenías, por ejemplo, tú te das un golpe aquí, tienes uno aquí, o tienes un problema en el hombro. Si tú ya tenías un somático en este área, pues te puede estar afectando el área de hombro, ¿no? Hace un reflejo, si tú ¿no? eliminas el somático, resulta que esto se recupera mucho antes. Entonces la gente al principio le costaba mucho trabajo entender que tenían que ver las emociones con los dolores. Bueno, pues el dolor, luego tenemos que entender que el dolor, esto se estudia en segundo o tercero de medicina, el dolor físico y el emocional están en la misma zona del cerebro, ¿vale? Entonces, y de hecho, siempre que hay dolor físico, hay un dolor emocional previo. Siempre. Sea crónico, incluso cuando es agudo, el dolor se hace más o menos agudo en función del miedo que tienes. El miedo marca el umbral del dolor y la ira marca el que haya dolor en sí. El umbral marca cuanto más miedo tienes, más me duele. Si yo me paso por al lado tuyo ahora y me paso así como el que no quiere la cosa y te doy un pinchazo con una aguja y tú haces, uy, pero si yo me acerco así como que te voy a pinchar, seguro que te duele más si te pincho, ¿verdad? Está ahí el umbral esperando. del dolor está en el miedo que tú pones, la tensión que tú pones. Y la ira, el dolor crónico siempre es ira. El dolor crónico siempre es ira. Es ira, porque estamos rechazándolo. Claro. El rechazo a siempre es ira. No me gusta es rechazo a, que es ira. Ira, rabia, enfado, como quieras llamarlo. O cualquier otro sentimiento asociado. Ah, pero ¿asociado al dolor o asociado a lo que has somatizado? El dolor, hombre, esto a lo que has somatizado, lógicamente, claro. Si te duele un hombro y hace mucho tiempo que te duele un hombro y viene a consulta, pues vemos, ¿de dónde te duele? Pues entonces buscamos dónde está la tensión física asociada a esto, buscamos cuál es la emoción. En hemoconciencia es muy directivo, es decir, me duele el hombro derecho, por ejemplo. ¿A ti, ¿A ti te gusta que te duele el hombro derecho? Y tú me dices, pues lógicamente no. No me gusta, me disgusta. Me disgusta es rabia, ¿verdad? Conectamos con esa rabia, buscamos de dónde viene originalmente, la limpiamos. Cuando limpiamos 2-3 capas asociadas a esto, pues el dolor o se desvanece, o desaparece, o baja muchísimo. La intensidad. Y el buscar, como te has dicho, y el buscar, ¿cómo se hace? Se pregunta. ¿Y hay como un protocolo de preguntas o eso lo vas tú tanteando en función de aquí hay, concretas? Bueno, vamos a ver. Yo ya llevo llevo ya 14 años en esto y ya varío mucho, ¿no? Tengo muchas variantes. Pero nosotros aparte también tu intuición, tu empatía. Ya sabes, pero bueno, esto no es que yo sea, más que allá de que la gente sea más o menos intuitiva, sabes que todo lo que practicas, pues se te da bien. Eso. Es cuestión de practicar, es como el ojo clínico del médico o del psicólogo, ¿no? Al final nosotros tenemos un protocolo de preguntas y respuestas porque nosotros enseñamos hemoconciencia. Entonces, claro, cuando enseñamos hemoconciencia, en el primer nivel enseñamos un protocolo de preguntas y respuestas. En el segundo nivel trabajamos con resistencia. Esta gente que tiene son más resistentes a trabajar con sus emociones, que es normal, ¿vale? Entonces trabajamos con resistencia. Y el tercer nivel ya vemos la parte bioenergética, que es la parte de trabajar más con la intención.
Entonces ya mezclamos pues otro tipo de conceptos. En fin, ya se va complicando conforme va avanzando. Sí, cuando llevas tiempo ya vas viendo, ¿no? Vas variando y vas... Pero realmente el nivel 1 es súper sencillo y son un protocolo de preguntas y respuestas, concretamente 3, que se repiten constantemente. O sea, que no tiene mucha historia. Esas mismas preguntas se van repitiendo y vas entrando cada vez a capas más profundas. Exactamente. Qué interesante. Bueno, y cuando hablas de esa resistencia, ¿por qué esa resistencia? Vale, para eso tenemos que entender, nuestra resistencia primera es a sentirnos a nosotros mismos. Bueno, sí, ¿vale? Nos rechazamos. ¿Habéis visto? Yo siempre pongo el ejemplo de esto. ¿Habéis visto esto que pasaba había en la feria antiguamente, que estaban algunos recreativos, que eran como si fueran unos agujeros, que salían como unos... Sí, es verdad. Sí, unos gusanos, la cabeza de algún bichejo para que tú le dieras y le pegas. Escarban la tierra, ¿no? Sí, ¿no? Un topo. Un topo. Algo así, Salían topos, efectivamente. Entonces tenía un martillo y tú ibas dándole, ¿verdad? Sí. Pues esto es lo que nosotros hacemos con nuestras emociones. Uy, sale algo. No, para abajo. Exacto. Voy a no quiero sentirlo, lo rechazo. Y le doy como si le diera un martillazo. Y llevamos haciendo esto no porque nosotros lo hagamos desde pequeños, sino porque nuestros padres, nuestros cuidadores lo hacían. Eso. Y cuando lo hemos pequeños, aprendido. Aprendemos a hacer esto. Y entonces no queremos sentir, no queremos llorar, no llores, no sé cuánto, no sé qué. Mi padre a mí pequeño, yo tengo 46 años, pero mi padre a mí pequeño me decía, eso no llores, que eso es de niña, que eso es de no sé qué. Coño, pues eso nos reprimían. Exactamente. Y si eres hombre más todavía, ya sabéis. Entonces, claro, pues al final, en la sociedad en la que vivimos, por suerte y por desgracia, pues esto funciona así, y todo eso son patrones de conducta que vas aprendiendo y que son muy potentes, porque eso se marca mucho en la mente del niño. Hasta los 8 años es lo que más nos marca. Entonces es de reprimir emociones. Reprimir emociones genera corazas emocionales. Y entonces esa es la resistencia, que es muy complicado que salga. Exacto, porque esa coraza son corazas físicas que son palpables, se pueden tocar. De hecho, una emoción intensa como miedo, rabia, tristeza, impotencia, frustración, culpa, soledad, envidia, vergüenza, decepción, cualquiera de estas, cuando tú la palpas físicamente, duele una barbaridad. Súper curioso. La gente se sorprende mucho con esto. Y después, 5 minutos después, utilizamos el protocolo, desaparece y ya no le duele. O sea, que esto es lo bueno que tenemos conciencia, porque como decía, como yo vengo de la parte de la rama científica, de la informática, me aseguré de desarrollar algo que fuera muy de tocar, muy de tierra. ¿Sabes? De que la gente que lo aprendiera dijera... Que no fuera algo como muy etérico, energético... No, tú empiezas por tierra y empiezas tocando y tú dices... Pues vamos viendo. Entonces si se toca, es como un inicialmente masaje, sí. o... Yo trabajo en 15 países ya, telefónicamente, ¿vale? Trabajo hasta en 15 países, yo trabajo a distancia. Pero al principio recomendamos que toques. La primera sesión, ¿no? Digámoslo así. No tanto la primera sesión. Empezar. Para empezar, los que empiezan a trabajar con hemoconciencia, recomendamos que toquemos. Y nosotros enseñamos a trabajar con la energía, como si fuera una especie de Reiki, ¿no? Pero no es Reiki, es una técnica energética muy sencillita, que es para mantener la atención. Que la persona que está trabajando, el que está haciendo de facilitador, que esté manteniendo la atención ahí. Cuando tú mantienes la atención, ya son dos personas. El paciente que le duele y tú que estás trabajando, ¿no? O el cliente. Entonces tú estás trabajando ahí, te pones una atención, empiezas a hacer las preguntas y esto es un coayudante a que esto funcione y a salvar resistencia. ¿Vale? Entonces es un proceso muy sencillo. Empiezas a trabajar y empiezas vas trabajando y vas haciendo procesos. Lo que no trabaje hoy, pues lo trabajas para la siguiente y así vamos. Una cosa como muy fluida, ¿vale? Y cuando el nivel 2, pues ya empezamos a trabajar resistencias. ¿Qué hace? Acelerar el proceso. Porque cuando te encuentras una resistencia, a lo mejor a veces en el primer nivel de conciencia, lo dejas para la siguiente. Pues aquí lo podemos trabajar en esta misma. Entonces, porque llevamos trabajando y al nivel 3 vamos metiendo a nivel bioenergético para trabajar a distancia, por ejemplo. O sea que se puede trabajar a distancia. Se puede, en los niveles avanzados trabaja a distancia, sí. Qué interesante. Pues la verdad que sí. Es bastante complicado. Y entonces, bueno, porque claro, hemos estado hablando... ¿Qué se puede trabajar? ¿Se puede trabajar cualquier cosa? Se puede trabajar prácticamente cualquier cosa. Yo digo lo que a mí me gusta trabajar, ¿no? Porque al final la gente dice, bueno, pero esto es como psicólogo, esto es como no sé qué. No, pues no. De hecho, en México, la mayoría de mis alumnos son psicólogos, ¿vale? Entonces ellos lo utilizan, ellos me dicen, Miguel, es que al final el 60, 70, 80% de lo que hacemos es hemoconciencia y luego ya utilizamos psicología como para seguir desarrollando, pero el desbloqueo inicial, que es la parte de resistencia inicial, pues la gente al principio tú vas a un psicólogo y no entiende muy bien los conceptos, tienes que explicártelo con mucho detalle. Entonces, yo me gusta utilizar hemoconciencia como algo para desbloquear, algo para y a lo mejor eso empujón. También te lleva muchísimo tiempo el que esa persona se desbloquee con otro tipo de técnica. De hecho, mucha gente viene a la consulta y dice, bueno, yo es que estoy en psicólogo, está en tal, pero no termina de simpatizar con el psicólogo o no termina de llegar al punto en que dice, por ejemplo, dice, bueno, es que voy porque tengo ansiedad.
Y claro, pues la persona, ¿qué es lo que quiere? Pues quiere quitarse la ansiedad y no se quiere medicar. Está ansioso por quitarse la ansiedad. Quiere quitarse la ansiedad y no quiere medicarse. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces para el psicólogo y pasan 1 mes, 2 meses, 3 meses y a lo mejor se desesperan un poco, y yo lo entiendo que se puedan desesperar. Entonces, en ese sentido, la hemoconciencia es más directa, más rápida. La hemoconciencia normalmente en 2, 3 sesiones, si ya tienes cierta práctica, la ansiedad baja. Si tiene un ataque de ansiedad ya muy alto, mezclado con depresión, ya no. Pero estamos trabajando en lo que tenemos casi todos, que tenemos temas de ansiedad de vez en cuando, vienen situaciones, pues en 1 o 2 sesiones puedes bajar los niveles de ansiedad a niveles muy pequeños. Y además, si es sintomática de secuencial, en el sentido que no es algo que viene en el tiempo, sino que producida pasa por un momento puntual, por una situación que has vivido, que tiene en ese momento. Pongo un ejemplo que me acuerdo de una chica que vino una vez hace unos meses, que venía una ansiedad que se moría, que estaba fatal, y venía porque su hijo se había ido a venir a estudiar a Granada. Que digo, hombre, estamos 1 hora y media de Granada, ¿me entiendes? Sí, que no bueno, es... no. Pero el caso es que su hijo salía de casa y esto se lo tomó ella de una manera muy tremenda. Le afectó mucho. Entonces había estado ahí el médico de cabecera, había estado un psicólogo, llevaba ya 2 meses y no terminaba, incluso se estaba medicando y no solucionamos. Y en una sesión se solucionó todo, muy rapidito. Llegamos, detectamos lo que hay, vemos que esto está asociado, esto que te lo tomas tan a la tremenda es porque lo tienes asociado con algo del pasado que está suma y sigue. Y que acaba en algo que fue muy traumático, y entonces ¿no? tú vives algo, no necesariamente tiene que ser muy traumático. Es que al final, esto mira, se es un explica detonante mejor, quizás, ¿no? Sí, se explica mejor de los duelos. A mí me encanta el tema de los duelos y una de las en México se utiliza mucho el tema de la tanatología, que se estudió en la universidad además. Bueno, pues los psicólogos que estaban trabajando con tanatología y empezamos a trabajar con hemoconciencia, de pronto ven que aceleran mucho el proceso, porque un duelo siempre es una pérdida. Sí. ¿No? Previamente es una pérdida, luego ya como te lo tomes. No es lo mismo que se te muera un padre que se te pierda la mascota, ¿no? No es lo mismo. Pero bueno, entonces ¿qué pasa? Que al final cuando yo me tomo las cosas muy a la tremenda, en un duelo, muy por encima de lo normal quiero decir que bueno, que pases tu tristeza y tal, pero que estés llorando por la esquina o que 20 años después de la muerte de tu marido te siga en duelo, esto no es normal. No. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque un duelo no resuelto. ¿Por qué no se resuelven los duelos? Primero, porque no nos permitimos sentir. De nuevo el martillo que le decíamos de los topos, ¿verdad? Y luego, por otro lado, porque lo tenemos asociado con otro duelo del pasado. Entonces, lo que hacemos con hemoconciencia es buscar cuáles son esos duelos, los resolvemos y entonces ya como lo pasa como una forma mucho más sencilla, más liviana. Sí. Porque la tristeza, acordaros que la tristeza en un duelo es necesaria. Porque la tristeza digamos que reestructura a nivel neurológico y es necesario pasar el proceso de duelo, 3 meses, 6 meses, lo que tú necesites. Sí, lo que cada persona pero de tristeza. Sí. Pero la gente normalmente no tiene tristeza, tiene pena, que es tristeza más rabia. Y ahí ya empieza la puñeta. Porque es donde empezamos a sufrir, donde empezamos a tener mucho malestar y todo esto. Entonces nosotros no trabajamos la tristeza. De hecho, queremos que esté ahí. Lo que trabajamos es la parte de rabia, que es la parte de no aceptación, que es la que duele. La tristeza no duele. La tristeza es sutil. Es sutilmente desagradable, pero es soportable. ¿Me explico? Sí. Y necesaria. Pero si le metes ya pena, que le sumas la rabia, entonces ya se convierte la tristeza más rabia, es pena. Entonces ya, o le metes miedo y rabia, que es impotencia, o le metes miedo, rabia y tristeza, que es frustración, entonces ya empieza la puñeta. Entonces ya duele. Y ya cuando duele, entonces es cuando la gente se pone mal. Y como no quiere sentirlo, porque no quiere sentir ese dolor, le da martillazo a los topos y entonces pues se producen duelos no resueltos. Y todo duelo que no haya solucionado antes te vendrá después. Está en cola, ¿no? Además que encima se va acumulando. Dice, claro, porque dice, bueno, pero es que a mí no se me ha muerto nadie. Bueno, no se ha muerto nadie, a ti quizá no, pero cuando eras pequeño se murió un amigo de tu madre o tu abuela y no ni siquiera la conociste, por ejemplo, fue en mi caso. Pero es que no solo se unen a nivel no consciente con duelos de gente que falleció, sino también puede ser que te dejó la novia o que peleaste con la novia. Bueno, es que eso también es un duelo, una pérdida. Sí. Entonces se suman pérdidas y es súper curioso. Nosotros tenemos un taller sobre un monográfico, hacemos un monográfico de 3 horas y media. Hay un monográfico que se llama Dulces Recuerdos para Amargas Despedidas, que habla justo de esto, ¿no? Al final, a ti te duele porque tú pasaste bien con esa persona. Porque si fuera tu jefe que te ha estado haciendo la puñeta, seguro que no pasa duelo, ¿verdad? Entonces, nosotros decimos dulces recuerdos para amargas despedidas. ¿Por qué? Porque si tú te conectas con la parte buena del recuerdo bueno que tú tenías de tu mascota, de tu perro, de tu ex o de lo que sea, entonces no lo pasas tan mal, te conectas con la tristeza, pero no con ese sentimiento de rabia, de no aceptación y todo esto. Entonces trabajamos con esto, ¿no? Ahí mezclamos inteligencia emocional también, mucho. Entonces cuando hablas de resolver es algo así. Es lo que tú dices, hacer un cambio de perspectiva. Disolver. Vale. Resolver son los problemas. Los conflictos no se pueden resolver porque no hay nada que resolver. Si se ha muerto alguien, imagínate, es un conflicto. Ya. No hay problema.
hay un conflicto emocional de no aceptación. No lo acepto, ¿por qué? Porque lo estoy asociando con otras cosas del pasado. Vamos al pasado, lo solucionamos aquí, y cuando llega aquí, o lo ves de otra manera, no te va a superar el duelo, porque si te ibas, está muerto tu padre hace una semana, ¿me entiendes? Ahora, tiene un proceso todo, claro, evidentemente. Pero obviamente el dolor intenso de que muchas personas, sabéis, que viven, esto te lo quitas del medio. Te lo quitas, pero rápido, en 1 o 2 sesiones, Estamos hablando de súper rápido. Es una cosa tremenda. Yo lo que me refería, esto de lo que hemos estado hablando antes, cuando te decías, tenemos como una asociación, ¿no? Una cadena neuronal, ¿no? Sí, correcto. Que es esto que estamos hablando, ¿no? Que lo tenemos ahí asociado con, en este caso, con los duelos, las pérdidas no resueltas. Y lo que hace es generar un cambio de perspectiva, no es generar una nueva cadena. Fíjate qué interesante esto. Cuando me gusta esta pregunta, porque dice, hace un cambio de perspectiva, como si lo hiciera yo. Bueno, hace la persona. Claro, al final yo no hago nada. Fíjate, yo lo único que hago es acompañar a la persona a que libere una emoción que le está haciendo ver las cosas desde una emoción no adaptativa. En inteligencia emocional no hablamos de emociones negativas o positivas, hablamos de emociones adaptativas o no adaptativas. Sí. La rabia es adaptativa en momentos determinados. Sí. Porque si no, todas las mano y te coge el brazo, ¿verdad? Todas las emociones lo son, pero hay que saber aplicarla en su contexto. Efectivamente. ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? Que al final, cuando tú estás utilizando la rabia, que es un rechazo a algo que ha ocurrido, por ejemplo, la muerte de alguien, que esto no es tu tía, o sea, tú piensas a nivel lógico y dices, pues se ha ido, no hay más, ¿no? Entonces, si tú tienes una emoción no adaptativa, eso es una emoción no adaptativa, esa emoción no adaptativa se une con otras emociones no adaptativas del pasado y genera lo que nosotros llamamos distorsión cognitiva. Lo cognitivo es cómo yo entiendo las cosas, cómo yo me las tomo, ¿vale? Entonces, una distorsión cognitiva, que en PNL habíamos hablado antes del programa previo, ¿no? De PNL, hablábamos de la generalización, la omisión o distorsión de la información. Bueno, pues esto se llama distorsión cognitiva, que incluye las tres, la propia distorsión, la omisión de información y la generalización, ¿vale? Ya no voy a poder vivir, yo ya no puedo ser feliz sin tu padre, ¿no? Sí, una dramatización muy grande. Exacto, que viene como consecuencia de generalización, distorsión y omisión de información. Bueno, pues esta distorsión cognitiva se produce como consecuencia porque el que está pensando es el que nosotros llamamos pensamiento secundario crítico o crítico, pensamiento automático, secundario o crítico. Es que cuando nosotros pensamos una frase conscientemente, por ejemplo, yo pienso, soy una buena persona, hay me viene un pensamiento a continuación y ese es el que nos hace sentir cosas, no el primero, ¿vale? Entonces tenemos que estar atentos a ese segundo pensamiento a ver qué viene. Pero claro, la que está bajo la influencia de la emoción negativa, o no adaptativa, perdón, ¿qué pasa? Que solo viene el pensamiento secundario y se cree que ese pensamiento secundario es él o ella. Y esto no es verdad, el pensamiento viene solo, esto no eres tú pensando. Entonces, claro, lo que es algo automático. Es automático. Entonces, ¿qué pasa? Que el pensamiento automático, secundario o crítico, que nosotros le llamamos, va por direcciones. Va en una polaridad o en otra, ¿en función de qué? En función de lo que sientes. Si yo estoy sintiendo algo agradable, mi pensamiento automático será irme a cosas agradables. Oye, qué bien estoy con mi pareja, que me agradezco el trabajo que tengo porque me encanta, que no sé qué, sin que yo tenga que hacerlo conscientemente. Pero si es como yo me siento... es un interruptor, ¿no? Exacto. Si yo me siento mal, entonces ¿qué pasa? Que la polaridad del pensamiento va a ser negativo, entonces me voy a conectar con todo lo negativo. Sí, y ya esto lo vemos muy fácil cuando decimos, me levanto con el pie izquierdo por la mañana, me encuentro con el vecino con antipático, mi jefe me ha mirado mal, el otro no sé qué, ¿sabes? Me ha mirado tuerto. Ya vas con la polaridad negativa. Te levantas con el pie derecho, la vecina nunca la saluda, buenos días vecina, ¿cómo está usted? Hola jefe, ¿cómo está? No sé qué, y todo te parece bien, ¿verdad? Sí. Porque son polaridades y no tiene este esfuerzo. Entonces la gente se esfuerza mucho en cambiar su pensamiento cuando lo que tiene que cambiar es su estado emocional. Entonces yo por eso no trabajo tanto con PNL, trabajo más con la emoción, porque la emoción es el origen de cómo pasa a ser tu pensamiento automático. Y entonces veremos que ante el huevo la gallina, que ante el pensamiento la emoción, ¿no? Muchas veces yo hago esta pregunta en el curso, ¿no? Sí, es verdad que te la haces. Y la verdad es que la pregunta es, la respuesta es, depende de en qué edad estemos hablando. Si tú estás a la barriga de tu madre, antes la emoción, porque todo lo que siente tu madre lo sientes tú y tú no tienes cerebro, no piensas. Sin filtro. Pero si tienes 40 años, primero es el pensamiento. Pero claro, si tú te levantas por la noche, o sea, te acuestas por la noche, sueñas algo que te asocia con algo negativo, ¿qué ocurre? Que te vas a levantar con algo negativo y tú no lo has pensado conscientemente. No, es verdad. ¿Me entiendes? Entonces tienes que aprender a cambiar tu estado emocional, que esto es lo que hace la inteligencia emocional, para cambiar la polaridad automática, la polaridad del pensamiento automático, secundario o crítico que le llamamos, y que sea todo más fácil en tu día a día. ¿Entendéis? Esta es la clave. Y así no tienes que estar cambiando circuitos ni estás cambiando tantas cosas.
Porque en general vas a estar pensando, guay, es como que estás felizote, ¿sabes? Qué divino, ¿no? Claro, ese es el Claro, tema. y además muchísimo más rápido. Y es más rápido. Y muchas veces no necesita ayuda externa. Entonces nosotros enseñamos en el maestro interior, en Despertando al Maestro Interior, enseñamos técnicas de liberación emocional. En todos los monográficos también. Siempre enseñamos distintos tipos de técnicas de liberación emocional para que tú vayas trabajando en el día a día. Claro, esto no es una cosa de un día para otro, tienes que ir practicando y cuanto más, incluso la propia técnica de liberación emocional hay que practicarla. Y tienes que ir pillándole manejo, ¿no? Como todo en la vida. Hombre, claro. Entonces, conforme vas pillándole manejo y tú lo practicas, pues estás. Entonces, pues como yo me siento ahora, yo soy el ejemplo un poco, yo me pongo a mí de ejemplo. Yo no estoy siempre feliz, ni esto que dicen que ser feliz siempre. La vida tiene altibajos y todos tenemos por nuestros días. Pero en general, sí puedo decir que yo me siento bastante realizado en mi vida y bastante feliz con lo que hago y muy contento con lo que tengo. Y luego a lo mejor cuando surge cualquier inconveniente o circunstancia X, ¿sabes? Yo analizo si tengo que vivirlo, me tengo que permitir vivirlo o puedo quitarlo de en medio. Si hay rabia, puedo trabajarlo. Si es una tristeza sutil o me conecta con algo que creo que tengo que vivir, como por ejemplo un duelo, pues entonces me permito vivirlo. Pero claro, permitirse vivirlo es dejar de darle martillazos al topo. O sea, es que salga lo que tenga que salir. Exacto, y para eso tienes que pararte. Y mucha gente dice, desde el victimismo sin darse cuenta, ¿no? Entramos en el victimismo y decimos, y es que yo, se pone a llorar y se lo cuenta a uno y al otro y está llorando por la esquina en todos sitios. Y dice, claro, porque yo me tengo que permitir sentirlo, porque esto está muy bonito de decirlo. Pero ojo, es verdad, tienes que permitirte sentirlo, pero no puedes estar llorando por las esquinas por todos lados. Párate, tú solo, tú sola, en tu casa, respira, tu relajación, y ahora permítete sentir la emoción. Si tienes que llorar, lloras, tienes que hacer, haz lo que tengas que hacer. Escúchate un poquito. Y escúchate. Sí. Y hablar con alguien, por supuesto que ayuda ya. Pero una cosa es hablar con alguien y otra cosa estás contando solo a todo el mundo, ¿me Porque entiendes? muchas veces se retroalimenta todo eso y se Exacto. genera Te los victimiza. beneficios de la víctima, entre comillas. Te victimizas sin darte cuenta, porque estamos en una religión, en una educación judio-cristiana, y religión Sí, lo de judio-cristiana, la claro, víctima el victimismo es- está muy Sí, implantado, sí. ¿no? Sí, ya verás. Y además tiene muchos beneficios. A todas las edades. Da igual, no hay Para edad trabajar, para con trabajar. emociones, sí, se puede trabajar a cualquier edad. La cuestión está en que, vamos a ver, por ejemplo, nosotros decimos, ¿puedes trabajar con niños? Sí, porque el protocolo es tan sencillito que jugando con ellos, cambiando las palabras, poniendo palabras que puedan entendibles para ellos, pues puedes trabajar con un niño. De hecho, hay madres que han hecho el curso y utilizan la técnica para trabajar con su hijo. Lo que ocurre es que cuando normalmente queremos trabajar cosas, los padres normalmente quieren trabajar cosas conductuales. Sí. Entonces yo le digo, cuando son niños menores de 10 o 12 años, es preferible trabajar con los padres, porque las conductas de los niños vienen de los padres. Sí, es verdad. Entonces, muchas veces tenemos déficit de atención y tenemos otros tipos de cosas que trabajando con los padres, normalmente te das 2 o 3 sesiones a cada padre y suelen mejorar casi automáticamente los niños, sin necesidad de ver al niño, ¿eh? Sí, cuando ya son adolescentes, pueden ir Ya a partir de ahí ya acompañados, podría, pero ¿sabes qué pasa? Cuando son adolescentes no quieren, se lo traen las madres obligadas. De la oreja, ¿no? Pero se consigue, aunque Sí, sí, vayan sí, pues, obligados. si al final mi trabajo muchas veces más es de convencerlos la primera media hora para que, venga, pues ya que estás aquí, túmbate, vamos a Si sacar... no te va a dejar que te vayas. generar empatía con ellos Sí, para que se sobre todo tumben y eso, trabajen, claro. que el trabajo en sí. Y muchas veces también vienen adolescentes de 14 o 15 años, los padres súper preocupados, y digo, mira, tu hijo no piensa que tiene ningún problema. Y yo le pregunto, ¿qué te pasa? Y dice, a mí no me pasa nada, a mí me tengo mi madre aquí. Ya lo ven nada más que la postura que trae, ¿no? Claro, Y la y conducta entonces que le digo, trae. pues mejor tienen que trabajarse los padres. Y a veces vienen los padres, y cuando trabajan los padres, la relación con los hijos mejora. Porque son los padres los que no aceptan que los niños estén actuando de esa Sea manera. de una determinada manera, claro. Cuando es conductual, si tiene algo que le es físico, sí puedes trabajar con el niño, claro, por supuesto. Sí, pero que eso, que muchas veces lo que es conductual es que también es muy relativo, porque es lo que tú dices, lo mismo que Sí. el niño no tiene ningún problema. El niño no tiene ningún problema. Bueno, tiene un problema de conducta, pero ese problema de conducta es un problema de conducta más para los padres que para el propio niño. El niño no lo percibe como un problema. Entonces, tú si no tienes un problema, ¿vas a venir a tratarte conmigo? Pues no, pues Porque no tengo ningún problema. realmente, exactamente, porque esa persona, como no tiene ningún conflicto interno ni nada, ¿qué vas a ahondar? ¿Dónde vas Claro, a...? y no ve, dice, pues yo le grito a mi madre, pues igual que me grita ella a mí, pues tampoco pasa nada, ¿sabes? Pues normal. Entonces ahí no puedes hacer nada, no sería que estuviera bloqueando algo. Si alguien no quiere trabajar, no tiene sentido hacerlo. Claro, obviamente. ¿Sabes? Ahora yo, cuando ya trabajo a nivel actual, cuando trabajo a nivel bioenergético, puedo hacer cosas contigo sin que tú
digamos, me des permiso. Pero yo eso no lo hago, porque no me parece ni ético ni honesto. Claro. Ni le veo demasiado el sentido. Porque al final, como en PNL, si tú no quieres entender las cosas, al final lo que queremos es quitar emociones no adaptativas para que tú entiendas las cosas de una forma distinta. Pero a lo mejor es tu proceso y tienes que respetar que esta persona quiera seguir ahí. Claro, efectivamente. Por el tiempo que sea, su propósito tendrá, no sé. Claro, efectivamente. No sabes cuánta gente te viene y te dice, se da 2 o 3 sesiones, le va muy bien con la ansiedad o con cualquier otra cosa, pues yo quiero traerte a mi marido, o quiero traerte a mi mujer, o quiero traerte a mi hijo, porque es que esto hace... Cuidado con eso. Porque bueno, al final, es que sí. ¿sabes? Porque tú crees que tu marido, tu mujer, o tu hijo, o tu madre tienen un problema, pero es que ellos no ven que tienen el problema. Y si ellos no lo ven, pues tú no tienes que trabajarte nada. Exactamente, tú tienes que ver por qué tú crees que tiene un problema, o si eres capaz de aceptar eso o no. Exacto. Realmente podrás hacer algo, pero lo recomendable y lo que yo recomiendo es que tú trabajes tú. Claro, exactamente. Al final yo siempre digo que el problema lo tiene el que lo percibe. Totalmente. ¿Sabes? Si tú lo percibes, es que mi hijo tiene un problema, trabájate tú, para empezar. Y cuando tú estés tranquila, ahora me dices si quieres que tu hijo se venga. Porque a lo mejor veces, lo sigues viendo o no. A lo mejor lo sigues viendo o no, o a lo mejor resulta que cuando tú cambias tu actitud hacia él, también cambia la suya. Probablemente. ¿Sabes? Entonces, esto es lo que pasa. Entonces, el niño menor de 10 o 12 años, que es conductual, yo personalmente prefiero trabajar con padres. Sí, ya según vayas viendo tú la sesión, si es conveniente que vaya el niño. Pero vamos, ¿no? que te lo digo de primera. Tú me llamas por teléfono y me dices, oye, mira, tengo a mi hijo de no sé cuánto, ¿qué edad tiene? Que tiene 8 años. Tiene 8 años y... 20 tú. Y cuando tienes tus 8 años, tú de pequeña, ¿cómo eras? Sí. Y su padre, ¿cómo era a 8 años? Sí, porque si era rebelde, a lo mejor está haciendo despejo de todo lo que tú no resolviste cuando tenías 8 años. Y esto, normalmente, en un porcentaje muy alto de los casos, es... Entonces hay que trabajar a los dos, ¿no? A mamá y a papá. Como mínimo a la madre. La madre siempre... Aquí, lo siento mucho, la madre tiene bastante más incidencia en el resultado de la conducta de los hijos, pero no por nada, es que hasta 9 meses dentro. ¿Sabes? Sí, que hay una... Entonces, fíjate, en 9 meses, todo lo que vive la madre, ya sabíamos hace mucho tiempo que energéticamente y emocionalmente el niño y la madre son uno, ¿no? Entonces, cuando una madre no solo en el embarazo, sino luego también bueno, después. también, pero ya sabes que la doctora Pearl en los 90, esta norteamericana que descubrió, la farmacéutica esta, que descubrió lo de los neuropéptidos, que son los químicos que producimos en el cerebro, en el hipotálamo, y que entran en el riego sanguíneo, y eso entra en el bebé. Totalmente. O sea que incluso químicamente el bebé se ve alterado por toda la emocionalidad de la madre. O sea, le pasa todos los neuropéptidos van a igual que a la madre. Exactamente. Entonces, claro, siempre decimos, si el padre no se quiere trabajar, hombre, prefiero que trabaje el padre. De hecho, hay una parte una parte de hemoconciencia que se llama hemoconciencia familia, que es trabajar con todos los ámbitos, y cuando hay conflictos muy gordos en la familia, trabajan incluso los hermanos y tal, y se ven resultados alucinantes. Pero si no trabaja el padre, como mínimo que trabaje la madre, ¿vale? Porque la madre tiene más incidencia. Entonces, si se trabajan los dos, más completo todavía, ¿no? Si trabajan los dos, mejor. Porque a veces, fíjate que al es final... que no solamente viene... el niño ha estado en el vientre de su madre y ha tenido una conexión muy grande, pero también trae muchísimas cosas de Por papá. supuesto. Entonces ahí hay un conjunto sí. de cosas que tú puedes trabajar, pero hay algunas cosas que también hay que trabajar. Sí, de hecho, mira, hace no mucho estaba trabajando con una pareja que el niño se porta muy bien con su madre, pero el marido, el ex marido, se ha hecho una novia ahora, una pareja, y el niño tiene un rechazo total. Claro. Y entonces el que tiene que trabajar más es el padre, porque la madre está encantada, no tiene ningún problema. Entonces, el que tiene que trabajarse es el padre para tener una buena y aceptar y tener una buena relación con su hijo, claro. Porque el hijo no detecta el problema, él dice que está bien, que es que es su padre que está con otra. Ah, claro. Bueno, y además si el niño es pequeño, tal, pues... pequeño, no lo acepta. Pues yo no creo se que puede. no acepta que haya sustituido a su madre por otra persona. Es que está más claro, pero claro, entonces eso tú tiene... al niño de ese modo trabaja. Pues es que él lo ve lógico, ¿me entiendes? Pero claro, el padre lo está pasando mal. Pues entonces el padre que tiene que trabajarse. Pero si no quiere trabajarse el padre, ¿yo qué hago? Sí, Milagro a Lourdes. Claro, y muchas veces la gente no quiere ¿no? ver esto, no quiere ver que eres tú el que tienes que trabajarte. Y al final, el que percibe el problema es el que lo tiene. Es que mi hijo tiene un problema, ¿no? El que tiene un problema eres tú, que es el que me estás diciendo, ¿no? Este es el tema. Pues sí, la verdad. Ahí duele, pero sí. Duele rabia. Podemos trabajarlo. Pero digo que cuando te dices eso te quedas como chocado, ¿no? Claro, porque no es lo que esperas. Claro. Porque al final que trabajen los demás, nosotros no. Bueno, nosotros pero como todo, y que martillazo. cambien los demás, y que los demás, Exacto. y los demás, pero yo no, yo me quedo donde estoy, que estoy estupenda. Esto no cambia mucho, hemoconciencia no cambia mucho lo que es la inteligencia emocional, lo que es el crecimiento y el desarrollo personal clásico. Es decir, todos estamos hablando, siempre hablamos de lo mismo. Realmente solamente son
abordar las cosas de forma diferente. Exactamente. Entonces, mezclamos, diferente quiere decir que son distintas entradas para facilitarte los procesos. Y esto es lo que hacemos. Sí, ciertamente. Y además, de hecho, últimamente así va viniendo personas aquí al programa que hacen eso, hacen distintos abordajes cada vez más rápidos, más eficaces, porque han ido eso. Quieren resultados, ¿no? Muchas disciplinas, aunando muchas disciplinas y viendo y cogiendo lo mejor de cada una para abordar alguna cosa. Sí, yo por ejemplo, mi mejor amigo es psicólogo y entonces pues muchas veces hablamos de esto y dice, mira, ¿por qué no estudias psicología y haces tal? Digo, porque no me gusta el trabajo de psicólogo. Es que yo en cierto modo sería como un poco... Es que no me gusta el trabajo, yo soy más dinámico, soy más resolutivo, pero no solo en lo que yo hago en conciencia, sino me refiero en mi vida en general. Soy una persona resolutiva. No tendría paciencia. Claro, es como que... Y de hecho, fíjate que Hemoconciencia nació de mi impaciencia. No, o sea, es que esa es la realidad, es que nació de mi impaciencia, ¿sabes? La psicología entonces está viendo otro camino, ¿no? Para hacer está viendo otro camino diferente, sí. Un camino, bueno, está la cognitivo-conductual, que es una técnica muy apropiada y funciona muy bien, pero es una cosa pues que requiere un acompañamiento y tal. Pero la están poniendo en práctica. Sí, no todos, ¿no? Pero bueno, se está poniendo, hoy en día se está moviendo un montón. Que yo no estoy en contra de nada, ¿sí me entiendes? Que yo ni siquiera estoy en contra de los fármacos. Mucha gente dice, ¿tú estás en contra de la química? Pues mira, yo no estoy en contra de la quimica. Hay casos que son precisos, que necesitan. Sí, ahora, puntuales, lo que no estoy de acuerdo es con la... O sea, acordaros que España es el segundo país, teniendo en cuenta el número de habitantes, después de Estados Unidos, que más antidepresivos y ansiolíticos toma, entonces todo es peligroso, ¿no? En realidad es el que más, ¿no? En proporción. Con diferencia. Son martillazos, ¿no? Es falta de conciencia emocional, falta de sentirnos, falta de responsabilizarnos de nuestras emociones. Este es el tema. Y luego también eso lo que tú has dicho, ¿no? Esta conciencia que tenemos social de estar mal visto, que vaya a un psicólogo, que te trabaje de alguna manera, porque hoy está loco, o algo le pasará, o hay como un rechazo. La nueva generación ya cada vez se va quitando, pero de hecho, sí lo ha habido. Yo escucho a algunos jóvenes decir, no, pues es que yo venir aquí o venir al psicólogo y tal, y esto es como de mejora, de querer mejorarme y tener... Al contrario, ¿no? Antes era sí, como algo que rechazaba y ahora como que te da prestigio, ¿no? Pero te mejora como persona, ¿no? Ese es su objetivo, yo creo, aunque no... mejorar. Ser una mejor versión de uno mismo. Y está muy bien. Al final, yo digo que todos somos compatibles y todos entramos dentro del tema. Al final, yo supongo que tengo a quien me esté escuchando y dirá, bueno, pues yo prefiero hacer un trabajo más despacio, no sé qué, y está bien, ¿no? Bueno, pero... y yo tengo un trabajo más dinámico, más tal. Entonces lo que hago es que, si yo solo me quiero trabajar contigo, me tengo que dar muchas sesiones, pues normalmente no. Yo lo que hago es que yo le digo a la gente, cuando hablo por teléfono con ellos, les digo, mira, conmigo te va a dar 1, 2, 3, 4 sesiones, 5, 6 como mucho, y luego ya te recomiendo que hagas formaciones, porque las formaciones tú tienes que salir para adelante por ti mismo, no puedes estar dependiendo de un facilitador, o una persona, o de un psicólogo, o de un psiquiatra que esté todo el tiempo contigo, toda la vida, porque entonces tú no te responsabilizas de ti. Entonces yo está echándole esa responsabilidad a otro de otra manera, pero... Yo soy, en ese sentido, soy más directivo, ¿no? Digo, tú sí más te vas a dar patada en el culo, con perdón, y decir, oye, mira, si ves que no trabajas, pues a lo mejor esto no es lo que tú necesitas, porque obviamente cada vez que vengas, pues algo te va a quitar y es un peso, una piedra a la mochila que te quita. Y está claro que esto mejora, pero yo lo que quiero es que tú tires para adelante. Que tú sepas cómo salir adelante, que vueles solo. No eso yo le di muchísima importancia, porque a mí no me gusta hacer tratamiento a largo plazo. No me gusta ser psicólogo, es un poco lo que os decía. No me gusta hacer el acompañamiento. A mí lo que me gusta es darle herramientas darle herramientas rápidas. Si tiene ansiedad, quitarle la ansiedad lo más rápidamente posible y luego darle herramientas. Y ahora si quieres, quítate la ansiedad. Y ahora vete al psicólogo que te haga el acompañamiento para que te diga cómo tienes que hacerlo. Si quieres hacer una formación con nosotros, haz una formación con nosotros y empieza. Pero tienes que practicar, porque si haces las cosas y no practicas, pues a lo mejor si está un tío que es un psicólogo que esté encima tuya diciéndote, una psicóloga que esté encima tuya diciéndote esto y lo otro, bueno, pues mejor tú necesitas eso. Bueno, por eso te digo que como hay tal variedad de técnicas, porque hay mucha variedad de personas, a cada una le es más sencillo abordar por un lado o por otro. Y una cosa, una vez que has trabajado algo, ¿eso es para siempre? Es una buena pregunta. Pues mira, depende de lo que comentaba antes Rita, ¿no? Si hay una cosa puntual que tú has conectado con algo del pasado o una situación que se mantiene en el tiempo. Te pongo un ejemplo. Esto que te decía la chica esta que se le fue el chico a Granada. Pues esto es una cosa puntual. Se le va el chico a Granada y le da una ansiedad. ¿Por qué? Porque lo está conectando con un duelo antiguo. Cuando resolvemos ese duelo antiguo, esto desaparece y en principio no solo tiene un hijo, no se lo va a ir más a Granada, con lo cual ya se la ha ido una vez. Si tuviese más y si le fuese, quizás lo abarcaría de forma diferente. De una forma diferente. Pero otra cosa es que tú estés haciendo sistemáticamente algo que no te está sentando bien.
Por ejemplo, si tú, no sé, ponete un ejemplo tonto, bueno, más que tonto, simplista, ¿no? No haces deporte, o fumas, o no cuidas tu alimentación, o simplemente te da la mano y te coge el brazo y tú lo permites, no pones límites. Pues tú bajas tu autoestima, porque la autoestima, nosotros nacemos con una autoestima, que viene genéticamente predispuesta, pero luego hay una gran parte, un gran porcentaje de autoestima que es dinámica, es decir, que tú vas moviendo dependiendo de lo que tú haces. Si tú te cuidas, la forma de cuidarte, comer bien, dormir bien, relajarte o meditar, hacer deporte, poner límite a la gente, etcétera, etcétera, hace que tu forma de verte a ti mismo, que es la autoestima, la descripción que tú haces de ti mismo, suba o baje dependiendo de cómo vayas. No puede, entonces somos como molinos de viento. Sí. ¿Me entiendes? Estamos viendo si hay viento estoy bien y si no hay viento estoy mal. No me dejo llevar, no. Entonces, claro, al final de lo que se trata es que tú retroalimentes tu autoestima. Entonces, hay gente que tiene problemas porque no toman la responsabilidad de hacer esos cambios que hablábamos antes en su vida, de decir, oye, vamos a hacer esto y voy a hacer esto. Entonces, todas las formaciones mías van eso, son muy coaching. También estudié coaching en Barcelona, muy coaching, muy tierra, muy tienes que hacer esto, vamos a hacer esto. ¿Qué te pasa? Vamos, te hacemos preguntas para ver qué es lo que te pasa y yo te doy una serie de recomendaciones. Pues mira, este curso o este monográfico de 3 horas y media o este curso de un fin de semana te va a venir bien porque te va a hablar de esto, te va a hablar de lo otro. Y si no quieres hacerlo, pues yo me reúno un par de reuniones contigo y te digo exactamente cómo tienes que hacerlo y lo que tienes que hacer. También trabajo con consultoría de empresas, hago coaching ejecutivo, o sea, y mezclo todo esto con hemoconciencia, porque hemoconciencia lo que me permite es acelerar los procesos del coaching, me permite acelerar los procesos de entendimiento de la gente, porque cuando la gente no entiende algo que seguro que habéis estado en alguna reunión de crecimiento personal o en algún sitio y estáis viendo que no estáis entendiendo muy bien lo que pasa y alguien salta del público y le pregunta y entonces le responde y entonces lo veis súper claro, porque estáis fuera. Si fuerais vosotros mismos, a lo mejor os costaría más, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque vuestra emoción no adaptativa impide, distorsionar cognitivamente y bloquear el entendimiento. Produce lo que nosotros llamamos confusión u ofuscación mental, que es, en el fondo, el miedo. Sí. Una persona cuando está ofuscada mentalmente, cuando no piensa con claridad, que cierra el campo, es como, yo lo llamo la neblina oscura. La neblina oscura. Que no ves nada. No ves nada. No lo ves, es que no lo ves como tienes. Lo tienes delante, burros, pero no lo ves. No lo ves, no lo entiendes, porque la emoción te está impidiendo verlo. Entonces, lo bonito que tienen los cursos y los talleres que hacemos en Hemoconciencia, bajo mi punto de vista, lo más bonito que tiene es que como yo puedo trabajar bien energéticamente, tenemos 10, 15, 20 alumnos, alguien pregunta algo y cuando veo que le cuesta mucho trabajo entenderlo, lo trabajo emocionalmente in situ. Entonces, los conceptos básicos del crecimiento y del desarrollo personal, que muchas veces son difíciles de entender, como la aceptación, la mente de principiante, el no juicio, etcétera, etcétera, son mucho más fáciles de ver para la gente cuando vamos quitando las emociones que le impide ver lo que es una obviedad. Claro. Porque cuando tú estás bien, lo entiendes de maravilla. Pero cuando no estás bien, que por desgracia, la mayor parte de la gente, la mayor parte del tiempo, está en miedo y no nos damos cuenta de esto. Está bloqueado por completo. Pues estamos bloqueados y nos cuesta trabajo verlo. Además tenemos resistencia a meternos en eso, decimos que somos unos frikis, que somos no sé cuánto, que no sé qué, pues ya sabéis, lo típico, ¿no? Y esto es porque no lo están viendo, no porque realmente piensen eso. Es porque su emoción está hablando por ellos. Acordaros, el pensamiento automático secundario o crítico tiene polaridades, o en positivo o en negativo, en función de lo que tú estás sintiendo. Pero si tú no te das cuenta que el 80% del tiempo estás en miedo, pues entonces casi siempre tienes pensamiento negativo y tú no te tratas de dices, y la gente me viene y me dice, es que tengo muy baja autoestima. Y yo le pregunto, ¿y cómo lo sabes? Y me dice, pues porque pienso mucho en negativo, pero tú lo piensas conscientemente. Si tú te paras un día en tu casa y te paras en una habitación a solas y te pones a pensar en negativo, ¿acaso hecho? Dice, no, me viene solo. Ah, es el pensamiento automático. Es porque te estás sintiendo mal. Si cambias tu estado emocional, entonces tu pensamiento automático cambiará. Entonces no es una cuestión tanto de reeducarse en el tema de cómo yo pienso, porque es que no estás pensando tú, no es un pensamiento consciente. ¿Quién se va a poner a pensar en negativo por conscientemente? Es decir, voy a ponerme a pensar lo puñetero que soy, y lo tonto que soy, y lo no sé qué, y lo pesado que soy a veces. No piensas esto, ¿verdad? No tiene sentido. No, incluso cuando, lo que tú has dicho antes, cuando tú dices algo, luego es que tienes por detrás el otro... Exacto, que lo justifica. Exactamente. Y lo justifica, porque además... O a veces que dices algo y como no te lo estás creyendo, lo dices no. Este es el pensamiento secundario. Y el pensamiento secundario, entonces lo que hacemos, estos ejemplos ponemos mucho en los cursos. Entonces tú dices, piensa, soy una buena persona. Pues todo el mundo es buena persona, porque ahora mismo el único momento que existe es el presente, que es ahora, ¿verdad? Sí. Tú ahora mismo, aquí lo que estamos, somos 3 buenas personas. ¿Estamos haciendo algo malo? Nada. Pues todos somos buenas personas, ¿verdad? Sí. Entonces, si el pensamiento secundario te dice que no, es porque tienes una emoción no adaptativa ahora mismo activa. Entonces yo lo que hago es que in situ la trabajo para que veas cómo tu pensamiento secundario, sin que yo haga nada, porque yo puedo manipular quizá tu emoción energéticamente, pero yo no puedo manipular tu pensamiento.
Entonces, ¿cómo es posible que cambie? Al quitar la emoción, cambie el pensamiento. Pues está la demostración. Y así lo hacemos con todo. Bueno, qué interesante, se nos ha acabado. Nos quedan 2 minutos. Por favor. Cortito. Esto es para seguir. ¿Cómo las personas que nos estén escuchando pueden ponerse en contacto, llamar para tener sesiones o formarse? Bueno, pues tenéis la página web www.emoconciencia.com, tenéis la página en Facebook también de Emoconciencia, tenéis el canal de YouTube también, buscáis Emoconciencia, sin H, por favor, no es de emo de sangre, no es de sangre, emo de emoción, conciencia emocional, ¿vale? Emoconciencia en Facebook, en YouTube, en la página web .com o .es. Luego tenéis también el correo electrónico info@emoconciencia.com, ¿vale? Repítenos, que lo mismo los bolis no pintaban. Info de información @emoconciencia.com, la página www.emoconciencia.com, el canal de YouTube, el canal de Facebook, simplemente poniendo Emoconciencia. Y luego, si queréis, el teléfono también del instituto es el 675 88 11 68. ¿No lo repites? 675 88 11 68. ¿Vale? Pues ha sido un placer. Un placer ha sido mío. Muchísimas gracias por el tiempo. Se nos ha pasado volando la hora. Yo he dicho que aquí hace falta tiempo porque yo me pongo a hablar y como me encanta lo que hago, pues claro. Pues ha sacado unos temas muy interesantes de unos talleres que hace interesantísimos, y esto pues es que suele pasar, luego repite, o sea que está invitado. Y ahora llevo poco tiempo, llevo un tiempo dando algunos talleres aquí en Granada, que hasta ahora no estaba haciendo nada en Granada, pero hacía todo en Almería, en Sevilla, en Málaga y en Ceuta, y ahora hemos empezado a trabajar aquí en Pues Granada. Maravilloso, mira, así que todos nuestros oyentes saben que también lo tienen más cerquita. Sí. Bueno, nos vamos despidiendo, que ya es la hora, están sonando las señales horarias. Solamente recordaos que la semana que viene tenemos el programa de Ayurveda con Rahul Goel e Irene Sierra. Bueno, los miembros del equipo nos despedimos hasta la semana que viene, no sin antes pues felicitar a los Valentines y a las Valentinas. El día de enamorado, y que tengáis el amor. Un final de día de enamorado maravilloso y un fin de semana estupendo, y la semana que viene también. Así que nos vemos el viernes que viene. Yo me sueño, donde no soy dueño de este karma que